Señal directa. Y precisamente sobre este tema, le agradezco que nos haya tomado la llamada a Melina Gil Mesa, quien es integrante del área de atención a periodistas y personas defensoras de derechos humanos de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, a quien además me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Melina? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Omar. Buenas tardes, José Ángel. A sus órdenes. A ver, platícanos este informe que se publica momentos antes de confinarnos todos debido a la pandemia. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos que encontraron después de 28 años de que ocurrieron esos hechos? Sí, Omar. Bueno, comentarte, este informe que se emitió, como bien comentas, hace 2 años, estamos haciendo una relatoría de todos los hechos que hemos venido dándole seguimiento. Como recordarás, en la administración de Lupita Morfín, por ahí del año 2000, emitimos una recomendación, la 16/2000, precisamente en la atención a este caso. Comentarte que, de esta recomendación se tuvo un cumplimiento parcial. Precisamente en este informe especial hacemos una consideración, una valoración de lo que se ha cumplido, hasta ese momento. Y realmente, teníamos un cumplimiento mínimo. Solo se atendió en lo que fue la relación a la transparencia y revisión de cuentas del fideicomiso y también en lo que fue la revalorización de las personas. Pero a partir de eso no hubo mayor atención de parte de las autoridades. Entonces, con este informe hacemos esta compilación, estamos haciendo esta valoración y en este informe establecemos y dejamos como un punto toral la necesidad de establecer una comisión de la verdad como una herramienta fundamental para acceder a la justicia transicional que amerita este caso. Melina, pues una comisión de la verdad, perdón que interrumpa, que simplemente pareciera a las autoridades les incomoda siquiera hablar de este tipo de figuras, más en casos como el que estamos aludiendo en estos momentos de esta tragedia ocurrida hace ya mañana de 30 años, perdón. José Ángel, se escucha un poco distante. Sí, Melina, mencionaba que estas comisiones de la verdad incomodan siempre a las autoridades y más cuando hacen referencia a acontecimientos como este tan delicados. Claro. Sí, tenemos que tener en consideración que desde el año 2006 la ONU también ya ha emitido algunos lineamientos básicos que tenemos que considerar para conformar estas comisiones. La ONU lo establece sobre todo para sociedades que van saliendo de conflictos, que también puede ser equiparable a esta situación por el nivel de magnitud y el nivel de impacto que provocó en el occidente del país. La ONU establece que una de las principales bases es la elección, la conformación de quienes integran la comisión, y a partir de esto es cuando se pueden tener los mayores alcances y los mayores resultados. Si estamos pensando en una conformación legítima, que tenga realmente una representación de las víctimas, de colectivos, de personas defensoras de derechos humanos, entonces podemos establecer y pensar en un gran alcance para poder indagar y alcanzar las investigaciones necesarias. Partiría mucho de ese contexto. También la ONU recomienda y considera que se tiene que flexibilizar en todos los casos, es decir, no podemos tener un esquema rígido. Así que en ese sentido, José Ángel, sí parte muchísimo de cómo se conforma esta comisión. En este informe especial que nosotros emitimos hace 2 años, estamos estableciendo una propuesta, simplemente una propuesta donde venga la representación de personas afectadas, que venga también representación de academias y universidades, y claro, también es necesaria la participación de autoridades que tienen atribuciones en situación de procuración de justicia. Claro, en el comunicado que acaba de lanzar hace un par de horas el gobierno del estado mencionan que este gobierno, esta administración en particular, ha aumentado de 1 millón a 1,5 millones de pesos anuales que se da al fideicomiso, que digamos es el que entrega apoyos a las víctimas, además de que se les sigue entregando medicamentos. La pregunta sería para usted, ¿por qué no basta con el recurso económico y con medicamentos? ¿Por qué es necesaria la Comisión de la Verdad? Claro. Bueno, Omar, híjole, qué complejo. Un suceso como las explosiones del 22 de abril tiene una carga tremenda que puede explorarse desde muchísimos aristas. Es emblemático, es una situación dolorosa que cambió la configuración de la política, de la situación de protección civil, de cómo se entiende la sociedad y cómo se empodera hasta este momento. Entonces,
equipararlo a una situación económica pues es reducirlo totalmente. También tenemos que tener en cuenta que una situación económica pues no compensa situaciones de memoria, de justicia, de un dolor y una necesidad de verdad histórica que aún pues, se adeuda a toda la sociedad jalisciense. Y aquí estamos hablando, a 30 años, pues ya ni siquiera de justicia entendido en algún tipo de castigo para responsables, Melina, máxime que los afectados en su momento debieron firmar un documento en el cual ya pues se deslindaban de proceder legalmente contra cualquiera de estos responsables, pero sí la necesidad de una verdad, pues nadie se las puede negar. Así es, sí, precisamente son de los objetivos y de las alcances que puede tener precisamente una comisión de la verdad. Recordar, José Ángel, que desde la recomendación que emitimos en el año 2000 estábamos considerando la jurisprudencia sobre hechos que no tuvieran prescripción. Entonces, desde el año 2000, desde hace 22 años, estamos impulsando esto. O sea, no podemos reducirnos, no podemos quedarnos limitados. Al contrario, tenemos que hacer uso de todo el marco jurídico que actualmente tenemos. En esos sucesos de los que no teníamos, por ejemplo, el marco jurídico en cuestión de la Ley General de Víctimas, su reglamento que tenemos, pues una ley general y también una ley estatal. No teníamos todos estos herramientas y todos estos fundamentos legislativos que ahora tenemos y que pues con una situación que obliga desde el artículo 1 constitucional, ¿no? Que nos obliga a ser proactivos como autoridades, pudiéramos solventar muchísimas de las deudas que quedan todavía relacionadas a este suceso del 22 de abril. Claro. Melina, preguntarte por qué se ha empantanado esta Comisión de la Verdad. Si hace 2 años salió publicado este informe, ya hay una petición de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Preguntarte si tendría también que ver la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que una de las presuntas áreas responsables de esta tragedia podría ser Pemex. ¿Y qué se necesita para no acabar como el personaje de Falcón, que por muchos años claro, se publicó en el periódico de Aquí tienen a su baboso? Claro, sí, precisamente en este informe que publicamos hace 2 años, dentro de esta conformación que estamos proponiendo, estamos considerando, también planteando la participación de autoridades federales, por supuesto. Ahí tendría que estar presente la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué se necesita para poder materializar esto, para poder concretarlo? Es un asunto que tenemos que estar impulsando desde todos los ámbitos que se pueda, desde la ciudadanía, desde la organización, de las sociedades, desde academias, medios de comunicación. Hay que hacer un frente conjunto, porque hechos como el que vivimos, como que estamos a punto de cumplir 30 años, no pueden quedar en esta situación. Tiene que hacer un frente conjunto, es mucha situación también de voluntad. Y también es interesante, pues en este informe también rescatamos que hay una situación jurídica, hay una laguna como tal. No tenemos reglamentado, no tenemos legislado de ninguna manera cómo establecer una comisión de la verdad. Entonces también en este informe, y también lo recogemos en el pronunciamiento que el día de hoy hacemos público, que es necesario legislar al respecto. Entonces también esto nos puede funcionar para asentar un andamiaje jurídico que nos funcione para casos como el 22 de abril y para casos futuros que esperamos no sea necesario que tengamos que recurrir a esto, pero sí prever un marco legislativo para tener esto con una certidumbre jurídica. Y en ese contexto, yo quisiera hacer nada más una pregunta, porque hay especialistas como Eugenia Müller que mencionan que hace falta una reivindicación de la memoria histórica en México. Hemos olvidado, digamos, tenemos muy presente el 68, pero olvidamos la guerra sucia de los 70s, olvidamos a todas las madres de los desaparecidos de los 80s. Está este caso muy emblemático para Guadalajara, pero está también Pasta de Conchos, está Guardería ABC. Apenas están armando una comisión de la verdad para el caso de las 43 de Ayotzinapa. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Y eso ya más se lo pregunto más como una encargada de personas defensoras de derechos humanos en una comisión estatal. ¿Qué estaría faltando? Eso es tremendamente complejo, porque sí, curiosamente, con esta fecha emblemática, si tú platicas con generaciones más jóvenes e incluso, personas de 20 años desconocen situaciones tan complejas y que marcaron de manera tan profunda la sociedad.
yo creo que nos estamos acostumbrando, creo que se está normalizando vivir en situaciones graves y esto definitivamente es reprobable. Tenemos que impulsar de plano una situación de política pública, pero en conjunto, para evitar que esto sea una situación normal, que sea una situación cotidiana y que no nos genere los cambios necesarios. Tenemos que ampliar situaciones de educación, de cultura, estar impulsando desde las instituciones, estar impulsando también con los medios de comunicación para evitar normalizar estas agresiones, como comentas, estos hechos que ya parecen anécdotas en lugar de reconocerlos como graves violaciones. Melina, brevemente, por cuestiones de tiempo, hace unos momentos hacíamos referencia a cómo, pues bueno, no basta solamente con el apoyo económico, sin embargo, este ayuda mucho. Lamentablemente, el fideicomiso prácticamente ha llegado a su fin. Lo que los damnificados piden en este momento a las autoridades es que no les dejen de lado y que continúen con los apoyos económicos. En esta demanda, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bueno, la avala esta solicitud de que no se les deje de lado en lo económico y en la atención médica. José Ángel, disculpa que tu audio lo sigo escuchando lejos. ¿Sí me puedes repetir la pregunta? Sí, Melina, si la Comisión Estatal de Derechos Humanos avala pues la solicitud que hacen los damnificados, en el sentido de que las autoridades no les dejen de dar el apoyo económico y la atención médica, aun cuando se supone ya fenece el fideicomiso respectivo. No, José Ángel, disculpa. No, bueno, si avalamos que es que esa parte no sale. Bien. Bueno, vamos a concluir. Una disculpa, Melina, por este inconveniente técnico. Vamos a concluir con la entrevista. Nosotros le agradecemos que haya tomado la llamada y vamos a esperar a ver cuál es la resolución que tiene el gobierno del Estado con esta petición precisa de crear una comisión de la verdad para esclarecer los hechos del 22 de abril de 1992. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa y continuamos.